Ya, y la sala de espera ya. Y lo que se descubrió esencialmente es que la intensidad de la interacción es, a altas escalas de energía es básicamente despreciable y las complejidades de la cromodinámica cuántica se encuentran en el régimen de no perturbativo. Se lo llama así porque cuando bajamos de escala de energía, hacia esta región de acá, los métodos perturbativos con los que uno calcula el grupo de renormalización ya dejan de ser válidos. Las técnicas perturbativas carecen de sentido. En esa dirección, lo que con mucha fuerza se ha trabajado en los últimos años es con Lattice Gauge Theory, que son esencialmente un set de herramientas computacionales para modelar los modelos de QCD y analizar problemas que siguen abiertos, como el confinamiento de color, la generación de masa, la ruptura de la simetría quiral, las transiciones de fase en QCD, etcétera. Particularmente en matemáticas puras, la existencia de la teoría de Yang-Mills de manera axiomática y cierto comportamiento que se conoce el Mass-Gap en el hamiltoniano de las teorías de Yang-Mills. Entonces, incluso aunque hay mucho trabajo experimental y computacional alrededor de esto, es necesario trabajar de manera analítica, incluso para fortalecer los métodos numéricos con los cuales se planea indagar esas regiones eh, de acoplamiento fuerte en cromodinámica cuántica. Entonces, la técnica estándar que nosotros vemos en clase es básicamente hacer cuantización con integrales de camino. En este sentido, si ustedes recuerdan, había ciertos problemas que uno enfrentaba cuando quería tomar la función de partición y calcular esta pad integral. Y esencialmente lo que nosotros hacíamos era la técnica de Paddy-Popov y fijábamos un gauge para quitar la redundancia que se produce por la simetría gauge. Esto, desde un punto de vista geométrico, lo que nos está manifestando es que el espacio de los potenciales gauge no es el verdadero espacio en el que describimos la teoría, sino en el espacio cociente que se obtiene de los potenciales gauge modulados, las transformaciones gauge. La cuestión aquí es que este espacio cociente, que es el verdadero espacio donde nosotros en teoría calculamos la función de partición, las funciones de correlación de la teoría, tiene una geometría no trivial. En sí, el hecho de que la técnica de Faddeev-Popov tenga sentido es una manifestación de que este espacio justamente tiene una geometría, unas propiedades topológicas bastante abstractas. En esta dirección, las complejidades son muy marcadas, porque este espacio es una variedad de dimensión infinita, lo cual complica aún más poder calcular cosas ahí. Y quizás es uno de los motivos por los cuales hay bastantes problemas abiertos. Uno de los resultados que me inspiró fuertemente a continuar en este trabajo, que es realmente nuevo, es del 2023 apenas, de unos investigadores de Harvard. Ellos descubrieron que la geometría de este espacio, particularmente la curvatura de Ricci del espacio de las conexiones o campos Gates, realmente tiene un rol muy significativo en el régimen no perturbativo de cromodinámica cuántica. Particularmente permitía caracterizar el espectro y el mass gap. Entonces, quedaron bastantes piezas abiertas en esa investigación, en el sentido de que si bien la curvatura proveía una información en un determinado rango, no se conocía cómo fluye, qué pasa con el efecto de la curvatura cuando ya estamos renormalizando la teoría, cuando ya consideramos el grupo de renormalización como tal. En esta dirección, hacer el grupo de renormalización que usualmente no se pueden encontrar en el libro de Peskin o en cualquiera de ellos, en principio no está escrito en un lenguaje geométrico y en general no se lo hace así. Sin embargo, existe evidencia de que nos muestra que debemos hacerlo de esa manera. Y en este sentido, para hacer un mecanismo no perturbativo, debemos, en particular lo que yo propongo es usar métodos funcionales de renormalización. Son técnicas un poco más modernas que van arrancando más o menos con Polchinski desde los años 80
y con las ecuaciones de Werner-Morris que ya van por los años 2010 aproximadamente. Entonces, el plan del trabajo es un poco introducir las ideas de la renormalización funcional, qué es, qué significa, cómo funciona, tan solo la idea esencial de esto. Después de eso, vamos a extraer de aquí, se puede decir, inspiración para formular, trasladar todas estas ideas a un lenguaje geométrico que considere lo que las propiedades geométricas y topológicas del espacio de configuraciones gauge. Entonces, eso es algo que no se ha hecho. Entonces, en el transcurso de investigar esto, hallé hartas sorpresas. Entonces, hay muchas tecnicidades, pero no voy a ahondar tanto en las tecnicidades, sino en las ideas que se han ido encontrando. Si tienen interés por las tecnicidades, podemos discutirlo luego sin problema. Entonces, empecemos con esto, con el grupo de renormalización exacta. Entonces, la idea básicamente surge a partir de las ideas primero podemos ir de Kanadoff en la mecánica estadística y como ustedes saben en Wilson. Entonces, la idea es simplemente eliminar fluctuaciones de alta energía y quedarnos con grados de libertad efectivos para describir la física a bajas energías. Y el resultado de hacer esto que logra refinar Polchinski es él logra describir el proceso a través de una ecuación diferencial funcional definida en un espacio de dimensión infinita, que en este caso sería el espacio de los campos. Logra describir el proceso de cómo evoluciona la acción efectiva que describe la teoría y lo hace de manera exacta, por eso se llama el grupo de renormalización exacta, porque reduce el problema a reducir una ecuación diferencial, pero en un espacio de dimensión infinita. Entonces, si bien es elegante el proceso, también es difícil porque no es una ecuación diferencial convencional en muchas dimensiones, sino en dimensión infinita. Entonces, para introducir la idea de la ecuación de Polchinski, consideremos una función, un cutoff, que le vamos a llamar K, con propiedades usuales. Vamos a suponer que para una cierta escala lambda, si el momento es muy pequeño, entonces esta función va a ser muy parecida a 1. Y cuando este momentum es muy superior a una escala de energía determinada, la función se hace 0. Entonces, un ejemplo típico es el que observan en pantalla. Entonces, ¿cuál es el rol de esta función? El rol de esta función es suprimir los modos de alta energía y dejarnos solo con los modos de baja energía. Entonces, Wilson hizo la primera introducción de esto en teoría de campos y Polchinski lo trasladó en el caso de la teoría del campo escalar. Entonces, si nosotros consideramos esta función de partición aquí, si nosotros observamos este primer término, es simplemente la energía cinética regularizada. El término de adelante, el segundo término es la fuente y el tercer término es el funcional de interacciones que va a describir la teoría completa. Este funcional de interacciones va a incluir los acoples de la teoría, pero en este esquema es una incógnita, es lo que buscamos identificar. Entonces, partiendo de esta ecuación, como les había dicho, la idea es eliminar los grados de libertad de alta energía y quedarnos con lo de baja energía. La física baja energía, en este caso, es lo que nos interesa inclusive. Entonces, vamos a hacer que esta fuente sea igual a 0 para para los momentos que son mayores que que una escala de energía lambda sub r, para suprimir justamente esos grados y quedarnos solamente con los grados de libertad que están por debajo de esta cota, se puede decir. Si nosotros imponemos eso, la función de partición, de aquí solo vamos a poder extraer las funciones de correlación que se encuentren debajo de esa escala de energía. Entonces, lo que Polchinski se dio cuenta, y también Wilson, es que si nosotros derivamos la función de partición de tal modo que respecto al cambio en la escala, esto es igual a 0, una efectivamente conserva las funciones, los correladores de la teoría. Entonces, esta es la condición base que uno necesita para descifrar cuál es esa ecuación que me determina la acción efectiva. Entonces, partiendo de esta primera identidad, Polchinski se da cuenta que podemos resolver esto si es que el funcional de interacción satisface esta ecuación diferencial de aquí.
Como ustedes ven, es una ecuación funcional, las derivadas son funcionales, entonces es un esquema un poco más general, un poco más complejo por eso. Y esta ecuación tiene importantes propiedades súper interesantes desde el punto de vista matemático que hacen que sea, quizás desde el punto de vista de la física no ha sido el esquema de renormalización más utilizado, pero desde el punto de vista de la matemática tiene unas propiedades espectaculares para extraer información. Entonces, pasando a un esquema más general, esa condición que haya Polchinski, en realidad se resume en esta identidad que vemos acá. Si ustedes se fijan en el lado derecho de esta ecuación, el término en ese lado es básicamente una derivada total. Entonces, si esa identidad se cumple, la función de partición va a ser invariante bajo el cambio de escala. En este sentido, ese funcional abstracto, que va a ser un funcional vectorial, sí, que depende del campo y que depende de X, en sí va a ser el objeto que codifica el esquema de renormalización que uno va a tomar. Y dicho eso, esto significa que ese potencial fin no necesariamente debe tener la forma que halló Polchinski en un principio. Entonces nos da harta libertad. Y el hecho de que tengamos libertad en escoger esto es lo que se dio cuenta Morris en los años 2000, eh, permite que podamos elegirlo de manera tal que nos permita conservar la invarianza gauge. Entonces eso es lo que se explota en los años 2000 y que posteriormente es lo que yo agarro de inspiración para trabajar. Ya. Entonces, como les había dicho, si tenemos esta ecuación, si se cumple esta identidad y la derivamos, lo que vamos a descubrir es la identidad número 4. Entonces, se puede decir que esta es la versión general de la ecuación de Polchinski y es la ecuación que llamamos la ecuación de Wegner-Morris. En este sentido, la ecuación de Polchinski es un caso particular de la ecuación de Wegner-Morris. Si nosotros consideramos la energía cinética regularizada y este funcional sigma que le llamamos el funcional de Morris, uno puede ver fácilmente que si la ecuación de Polchinski se satisface, entonces la acción efectiva total, la energía cinética regularizada más el funcional de interacción, satisfacen esta ecuación que vemos acá, la número 5, que es esencialmente la ecuación de Wegner-Morris con este esquema de renormalización phi sub. Sí. Entonces, la propiedad magnífica de esta ecuación, como les dije, es que podemos explotar la libertad que tenemos para escoger esto y aprovecharlo para generalizar, extender estas ideas a teorías más complejas. Y como les había dicho antes, la cosa especial que me gusta de esto es que esta ecuación, ya viéndolo como desde el punto de vista de la matemática, o mejor dicho, un poco más cercano a ustedes, desde el punto de vista de la mecánica clásica, luce como una ecuación tipo convección-difusión. Y haciendo un cambio de variable inteligente, incluso como una ecuación de conservación de masa. Entonces, todas esas propiedades son muy, muy agradables para trabajar. Facilitan mucho la vida. En concreto, si nosotros tomamos la función de partición y le dividimos para la exponencial de la acción efectiva, nosotros sabemos que si integramos sobre todos los campos phi, esta integral va a valer 1, por definición. Y esto es entonces, es una distribución de una función de densidad de probabilidad. Entonces, si nosotros hacemos este cambio de variable, la ecuación de Wegner-Morris se transforma en esta ecuación número 6 que vemos acá. Entonces, un trabajo muy reciente de Kotler y su amigo, que es un poco difícil de pronunciar, descubrieron que con esta propiedad esto se ve exactamente como una ley de conservación. El término en este caso, sí, va a funcionar como el vector de dirección. Rho va a ser la densidad, obviamente. Y entonces el flujo de renormalización de Wegner-Morris adquiere esta pinta de aquí. Súper interesante. Partimos con una distribución de probabilidad que depende de la acción efectiva y a medida que nosotros nos movemos en el flujo de renormalización, esta distribución de probabilidad se convierte en otra distribución distinta, pero conserva su masa. Su masa, en este caso, la integral de esto va a ser 1, la integral de la distribución de llegada es igual a 1. Desde el punto de vista de la matemática, esto es un problema que se conoce de transporte óptimo. Y desde el punto de vista de la teoría de la información, esto permite
introducir técnicas como Machine Learning, específicamente redes neuronales, para modelar este tipo de problemas. Entonces, ese resultado del 2023 es espectacular porque abre la puerta a grandes posibilidades porque nos permite estudiar esta ecuación que en principio es de dimensión infinita en el lenguaje de la probabilidad y de manera computacional. Entonces, presenta cosas muy interesantes. Entonces, el siguiente paso natural es pasamos a teorías más realistas, pasamos a una teoría de gauge. Todavía estoy trabajando en una teoría puramente gauge, no le ponemos fermiones, pero aún así van a ver que es complicada. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que uno enfrenta aquí? La principal dificultad es que bajo una transformación de gauge, una conexión, para mí, en matemáticas es conexión, en física un campo gauge, se transforma, como ven ahí, la ley de transformación usual. Y lo que va a pasar es que, si ustedes se fijaron en la teoría del campo escalar, la renormalización se realiza en el espacio de momentum, es decir, le aplicamos a la teoría una transformada de Fourier, nos pasamos al espacio de momentum, y ahí hacemos la división con nuestra función cutoff de qué es alta energía y qué es baja. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo quiera trasladar mi campo gauge al espacio de momentum, esto de aquí no van a ser productos, van a ser convoluciones. Entonces va a haber una mezcla de momentums. Unos van a corresponder a baja energía, otros a alta, pero aquí se van a mezclar. Entonces no va a haber una separación clara entre los momentums. Adicional a esto tenemos, obviamente, el problema de la fijación de gauge. ¿Qué significa fijar el gauge? Tiene un significado geométrico muy específico. ¿Y cuáles son los límites? ¿Hasta dónde una fijación de gauge funciona y hasta dónde no? Y más severo aún, en el régimen no perturbativo de la cromodinámica cuántica no existe, todavía es tan misterioso que tampoco existe una definición muy clara de qué es la constante de acople, cuál es la definición concreta. Las cosas ahí se vuelven muy ambiguas, es muy diferente QCD no perturbativo a QCD perturbativo. Entonces hay bastantes desafíos que surgen cuando uno trata de trasladar esas ideas bastante elegantes de Polchinski y de Wilson a este esquema. Entonces, bien, el primer intento, se puede decir, el intento ingenuo es tomar la ecuación de Wigner-Morris y digo, bueno, la vamos a hacer ahora en teorías de gauge y simplemente reemplazamos los campos escalares por campos gauge y le ponemos la traza porque ahora estamos en la representación adjunta y decimos, bueno, con eso va. Igual tenemos la función cutoff y esperamos que las cosas funcionen. Pero inmediatamente surge un problema. Si nosotros nos fijamos cómo se transforman las derivadas funcionales de los campos gauge, se transforman covariantemente. Entonces, si yo meto esta forma en cómo se transforman los campos, lo meto en la ecuación, automáticamente me doy cuenta que pierdo la invarianza gauge. Es automático. Entonces, una solución a la que llega Morris y colaboradores es decir, perfecto, se pierde la invarianza, pero ¿qué pasa si yo modifico la manera en cómo actúa el cutoff en los campos, de manera que recupere la invarianza gauge y pueda resolver? Entonces, para hacer eso, lo que se da cuenta es que hay una cantidad abismalmente infinita de maneras de recuperar la invarianza gauge. Pero lo que yo encontré en mi estudio particular es que es verdad, existen una cantidad infinita de hacerlo, pero no todas ellas son convenientes. Entonces, esa es una de las cosas que encontramos. Entonces, una estrategia, por ejemplo, es agregar una línea de Wilson o un transporte paralelo en matemáticas. Y lo que hacemos es que su acción en los campos se modifique de esta manera. Como vemos en la segunda ecuación. Dado que las líneas de Wilson satisfacen esta ley de transformación bajo transformaciones gauge, si yo modifico la acción del cutoff de esta manera, automáticamente voy a tener una ecuación que es nuevamente gauge invariant. Otra opción es darme cuenta que la idea original de Polchinski está definida en el espacio de momentum. Entonces, como ustedes saben, en el espacio de momentum o en el espacio de Fourier, P cuadrado es equivalente a Laplaciano. Entonces, la idea para obtener algo gauge invariant sería transformar el Laplaciano gauge de una derivada covariante, reemplazar esta derivada covariante por ese Laplaciano convencional y modificar la acción de esta manera.
Cuando hacemos eso, ese es otro mecanismo para obtener una, una ecuación Gauge invariant. En particular, esta, como les voy a mostrar más adelante, tiene propiedades súper interesantes. Entonces, una vez que ustedes escogen algún esquema de los tantos posibles que hay para hacer que la ecuación recupere su invariancia Gauge, entonces ustedes nuevamente escriben la ecuación y la obtienen. ¿Por qué esta ecuación tiene esta forma en particular? Pues tiene, pues el principio base de todo, como les había dicho en el inicio, es recuperar, hacer que la función de partición sea invariante ante el cambio de energía. Entonces, haciendo esta sustitución, estos arreglos, igualmente uno logra ver de manera heurística que la función de partición, en este caso de una teoría pure gauge, es invariante bajo el cambio del parámetro lambda. Entonces, bien, tenemos la ecuación, pero igual surgen nuevos problemas. En particular, una de las consecuencias de esta ecuación, decimos, es gauge invariant. Entonces, ¿qué es lo primero que uno se da cuenta de esto? En particular, debe ser invariante bajo transformaciones de gauge infinitesimal, que tienen esta forma que ven en la primera línea. Eso es directo. Entonces, si los campos de gauge sufren renormalización, deben ser renormalizados, la derivada covariante de ese operador se va a modificar con la renormalización y va a romper la invariancia Gauge. Entonces, una consecuencia de este esquema, de esta metodología, es que la única cosa que va a correr con el cambio de escala va a ser la constante de acople. No va a haber renormalización de campo. De lo contrario, se modifica la derivada covariante y pierdo la invarianza con las transformaciones de Gauge infinitesimales que se deben preservar. Entonces, en ese sentido, la acción efectiva solo va a depender de la escala de energía únicamente a través de la constante de acople. Ya no va a depender del campo como usualmente lo hacemos en teoría, como lo hacemos en teoría de perturbaciones. Eh, la otra cosa es que obviamente debe estar libre de divergencias infrarrojas, entonces la solución a la ecuación debe ser tal que se puede escribir como una serie de Taylor a todo orden. Y básicamente aquí vamos a tener el funcional de Yang-Mills convencional, más operadores de orden superior que van a depender de la constante de acople. Adicionalmente, una de las cosas que es un poco lamentable de este esquema es que aparentemente luce consistente, pero lo que Morris se da cuenta es que cuando paso al régimen ultravioleta, donde se supone que todo funciona bien, este bicho no resuelve todas las divergencias. Quiere calcular las funciones beta y no le logra dar con el valor que ya es muy, muy conocido. Entonces, antes de eso, una estrategia que hace Morris para atacar eso es que introduce una teoría, la embebe en una teoría supersimétrica donde usa compañeros fermiónicos para que actúen como reguladores de Pauli-Villars y con eso logra acomodar la cosa. Y adicionalmente, si ustedes se fijan en la ecuación que tenemos acá, no tiene nada, aparentemente no hay nada de operadores de Faddeev-Popov ni fantasmas. Eso es muy extraño. Porque como les había dicho, ese operador, esos fantasmas son una consecuencia, son una manifestación de la geometría no trivial del espacio de configuraciones Gauge. Entonces, todo eso lo que nos indica es que esta ecuación en algún sentido es incompleta. Entonces, también es esperable que no recupere la función beta de QCD. Entonces, completamos la ecuación haciendo un framework geométrico en el cual podamos hacer las cosas de manera adecuada. Entonces, como les había dicho, el fijar gauge tiene un significado súper específico y súper importante. Cuando ustedes fijan gauge, quizás nadie se los ha dicho, pero lo que ustedes están haciendo es que están en una variedad de dimensión infinita y a esa cosa le están poniendo coordenadas en alguna región chiquita, están poniendo coordenadas locales. Del mismo modo que lo hacen en relatividad general, cuando ustedes fijan gauge, están poniendo unas coordenadas. Particularmente en los ejercicios convencionales de QCD son coordenadas alrededor de la conexión trivial, o sea, alrededor de cero. Pero es esencialmente eso. Entonces, el hecho de que la ecuación de Wagner-Morris no contenga ningún término relacionado con los fantasmas de Faddeev-Popov es que, al menos dicho de manera intuitiva, nos está diciendo que la ecuación de Wagner-Morris en su versión invariante de Gauge
es una ecuación geométrica, es decir, no necesita de los fantasmas ni de la fijación de gauge para estar definida. Pero lo que les voy a mostrar, sí, eso, lo que les quiero mostrar es que eso no significa que no aparezcan. Si uno lo pone en el contexto adecuado, uno se da cuenta que, ok, es una ecuación geométrica, pero si yo quiero evaluar esa ecuación geométrica en un punto determinado del espacio de configuraciones, como es una variedad diferenciable, tengo que fijar coordenadas, y fijar coordenadas significa fijar un gauge. Y si fijo un gauge, naturalmente va a salir el determinante de Faddeev-Popov. Entonces, en ese sentido, se cubren las preguntas que dejó abierto Morris. Listo. Entonces, si uno dice, bueno, la ecuación obviamente debe, en un contexto geométrico, debe preservar la misma forma, porque debe obviamente preservar el espíritu de que la función de partición se va a mantener invariante. Entonces digo, la ecuación debe tener la misma forma. Entonces uno piensa y dice, bueno, el único cambio que debo hacer es reemplazar las derivadas funcionales por derivadas funcionales covariantes, ligadas a la métrica del espacio de configuraciones. Entonces digo, perfecto, esa es la estrategia, el paso 1 a seguir. Pero luego sí, surge otra pregunta, entonces, acá yo sé más o menos dónde poner el regulador y de qué manera va, en este caso que va a ser el operador cota. Pero pasarme a derivadas covariantes significa que yo voy a agregar símbolos de Levi Chivita, ¿no es cierto? Y si yo hago eso, la pregunta es, ¿cómo los agrego? ¿En qué parte los agrego? Y si los agrego, ¿cómo entra el operador de Kodak? Entonces surgen varias preguntas porque dice, está bien, ¿y ahora cómo lo modelamos? Pero aquí viene una de las interacciones más lindas que tuve en la vida. Si ustedes se fijan en esta ecuación y decimos, bueno, este es como un laplaciano, un término difusivo, y este es como el gradiente de la acción efectiva por el gradiente del funcional de Morris. Entonces, lo que uno se da cuenta es que este cutoff está en cierto sentido jugando un papel análogo al de una métrica inversa. Dice, tiene la pinta de que hace eso. Entonces, es como que la inspiración que surge del momento. Entonces, tomemos eso como primer paso para construir un framework geométrico, con esa premisa. Entonces, antes de saltar a hacer eso, entonces debo definir exactamente cómo funcionan esos operadores, cómo los meto de manera adecuada, qué propiedades tienen. Porque cuando ese operador tiene una forma arbitraria, ya no puedo decir, bueno, usa la forma de Campbell-Hausdorff o alguna cosa del estilo. No necesariamente una serie de potencias va a converger. Estamos en espacios vectoriales de dimensión infinita, bastante complejos. Entonces, hay que ir con más sutileza antes de atacar el problema directamente. Entonces, una cosa en la que parto es darme cuenta que los espacios tangentes del espacio de configuraciones de los campos gauge, todos ellos van a ser subespacios de este espacio vectorial, que es básicamente el espacio de Lebesgue de formas, formas diferenciables a valores en el fibrado adjunto asociado a la teoría. Y este espacio con la estructura, con el producto escalar de L2, el convencional, es un espacio de Hilbert. Entonces, si esto es un espacio de Hilbert y todos los espacios tangentes, tanto de los potenciales gauge como de sus clases de equivalencia, van a ser subespacios de este espacio de Hilbert, lo que dice es, perfecto, puedo trabajar con estos operadores usando teoría espectral. Que esa es la novedad. Entonces, tomamos la función Cutoff, la que vimos antes, y definamos esto, la función w.p cuadrado. Es esencialmente la misma que usa Morris, y siguiendo las prescripciones, esa función tiene este comportamiento. Pues tiene un comportamiento bastante agradable. Entonces, la idea es que vamos a definir este funcional de aquí como W de Laplaciano. En este caso, como vamos a actuar en unas formas diferenciables, debe ser el Laplaciano de Hodge, que es el que vemos acá. Entonces, bien, como este Laplaciano en este espacio de Hilbert es autoadjunto, semidefinido positivo, puedo aplicar todas las propiedades de teoría espectral. Entonces, lo puedo definir de esta manera. Entonces, al Boris se le ocurrió eso. Entonces, usamos teoría espectral. ¿Cómo definimos esto?
El teorema espectral lo que me dice es que para todo operador autoadjunto, en un espacio de Hilbert existe una medida espectral, una projection value measure, que es esta de aquí que vemos, E delta A. Esta es una integral bien particular porque no es una integral que de resultado te da un número, sino que es una integral que a lo que tú le integras te da un operador, una proyección ortogonal en un cierto espacio de Hilbert. En este caso va a ser el espacio de las formas, una formas diferenciables L2. Y la integral se da sobre el espectro del operador. En este caso, como estamos en R, en Rn, el espectro del laplaciano es continuo, entonces va a estar contenido, es continuo y es autoadjunto no negativo, entonces va a estar contenido entre 0 y 1, entonces entre 0 y infinito. Entonces este operador lo vamos a definir así, de manera no perturbativa, de manera analítica. Entonces, lamentablemente, una vez que hago eso, existe una teoría bastante grande de cómo manejar este tipo de operadores, pero una descripción analítica es más difícil. Pero, por ejemplo, en el caso particular de la conexión trivial, es posible ver qué pinta tiene este operador. Y si se dan cuenta, es básicamente una transformada de Fourier integrada en este espacio de acá. Lo que nos dice esto es que estoy proyectando la forma W, no sé, se puede decir en los valores, en los espacios propios generados por los vectores propios asociados a los valores propios entre 0 y lambda. Entonces, al final del día estamos solo proyectando en espacios propios. Solo que cuando el operador es más complicado, ya es más difícil darle esa interpretación. En el caso de la conexión trivial es fácil porque el operador simplemente es p cuadrado, entonces se arregla bastante. Listo. Entonces, dicho eso, podemos usar todas esas propiedades de teoría espectral para calcular cosas con estos operadores. Entonces, nuevamente, usando esta teoría, un extra que tengo gracias a que esta función es acotada, decae súper bien en el infinito, es súper suave, súper diferenciable, lo que me garantiza es que este operador adicionalmente va a depender va a depender smoothly en la conexión A. Entonces puedo derivarlo. Aparte de eso, el hecho de que esta función sea positiva, estrictamente positiva, me asegura que este operador W es definido positivo y autoadjunto, que son todas las propiedades que uno necesita para definir un producto interno y consecuentemente una métrica. Entonces, es ideal. Ahora bien, aquí viene el problema. Como les había dicho, el operador W va a jugar el rol de métrica inversa. Entonces, ¿quién va a jugar el rol de la métrica? Se supone que debería ser el inverso de W. Pero esta función, en cambio, crece muy rápido, tiene crecimiento exponencial, crece muy, muy rápido. Y el problema con esto es que la teoría espectral lo que me dice es que en este caso, este operador va a ser no acotado. Va a ser positivo, definido, va a ser autoadjunto, pero va a ser no acotado. A consecuencia de esto, significa que si yo uso esto para definir una métrica en el espacio de configuraciones, voy a tener geodésicas de longitud infinita. Consecuentemente, me voy a plagar de infinitos, gratis. Particularmente si hago derivadas covariantes, que es lo que necesito hacer. Es una consecuencia. Entonces, no es el final de la historia, obviamente, porque lo que uno puede hacer es, perfecto, regularicemos esa función. Entonces agarremos otra función codo, peguémosle a esta función W-1 y hagámosle que crezca mucho, pero en cierto momento que se regularice y que decaiga otra vez al infinito, para que tenga todas esas buenas propiedades que nosotros habíamos comentado antes. Entonces, si yo aplico esta regularización adicional, ya obtengo ahora una función que sí es un buen candidato para definir una métrica riemanniana. Y adicionalmente, lo que sí voy a perder es que cuando le multiplique W por su inverso, ya no voy a tener la identidad, sino una aproximación. Entonces, una hipótesis que uno necesita fuertemente es que la función de soporte, esta función adicional B, su beta, eh, converja uniformemente a 1 cuando eta se va a 0. Con esa condición de ahí, lo que uno puede asegurar es que en norma, que es la mejor acotación que uno puede tener, si bien el producto de estos operadores no va a ser la identidad, siempre va a haber un eta lo suficientemente pequeño para que yo le acote con un epsilon que yo fije, que yo necesite. Entonces no voy a tener la identidad,
Ese es el costo de esto, de regularizar la teoría, pero sí voy a tener algo que lo voy a aproximar tanto como yo quiera. Entonces, en ese sentido no perdemos mucho, solo tenemos que elegir un eta muy pequeño y al final de todos los cálculos, si queremos, lo retiramos, lo mandamos a cero y vemos si nos da el límite, y si no, solo con un eta muy pequeño, las cosas no van a salir de control. Listo. Hecho eso, la clave, obviamente, lo fundamental es ver que estos operadores ya definidos de esta manera ya no pueda demostrar que se transforman de manera covariante. Como lo hacemos en clase con series de potencia, uno dice, sí, parece que sí. Y le hago con la fórmula de Campbell-Hausdorff y parece que sí. Pero si yo tengo una función arbitraria, un W arbitrario, ya no es tan trivial verificar eso. Pero en el lenguaje de la teoría espectral ya me ofrece varias herramientas para demostrarlo rigurosamente. De hecho, cuando empleamos teoría espectral, que particularmente yo en Profeten no lo he visto, creo que es el de los pocos que están metiendo estas cosas acá, particularmente demostrar este tipo de cosas se hace muy fácil, o sea, con buenos argumentos, ¿no? Entonces, dicho eso, tenemos que hacer geometría riemanniana, pero en presencia de estos operadores Kotoff, que son los que van a actuar en el espacio de configuraciones. Entonces, el espacio de configuraciones Gates es súper complicado, pero todas esas complicaciones se pueden resolver con un buen dibujo, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser el espacio de todos estos campos Gauge A, cocientado con las transformaciones Gauge. Entonces, lo que sucede esencialmente es que voy a tener un fibrado, el espacio base va a ser este espacio cociente, y las fibras van a ser todas las órbitas Gauge. Cada punto cada uno de estos puntos aquí son Gauge equivalentes. O sea, si este es un campo de Gauge A sub 0, otro punto dentro de esta misma fibra va a ser simplemente el mismo A sub 0 multiplicado por alguna transformación de Gauge. Y así. Entonces, básicamente son todas las transformaciones Gauge que vemos ahí. Y cuando nosotros hacemos una fijación de Gauge, lo que uno hace esencialmente es establecer una condición. Por ejemplo, el gauge de Feynman, el gauge de Lorentz, cualquiera de esos que ustedes conocen. Y lo que uno hace es escoger el elemento de estas fibras de aquí que cumple esa condición. Entonces, cuando ustedes hacen fijación de gauge, escogen uno de estos representantes y la coordenada de este punto A sub 0 en este espacio abstracto va a ser la conexión A sub 0, que está determinada por la condición de fijación de gauge. Lo mismo va a ser con A. Entonces, cuando ustedes fijan Gauge, simplemente a este punto de aquí le están dando coordenada y la coordenada va a ser la conexión resultante que cumple la condición. Dicho eso, ahí viene el problema. La topología de este espacio es no trivial. Este fibrado es no trivial. Esto significa que si este punto A2 estaba suficientemente lejos de esto, el plano que define este plano O sub A sub 0, que define el sistema de coordenadas, corre el riesgo de que ya no va a cortar ortogonalmente todas las fibras. Puede haber fibras que, como se muestran en ese gráfico, corten verticalmente el plano. En este caso de aquí, lo que sucede es que para este punto A sub 0, tranquilamente hay dos representantes. Entonces ya no le puede asignar coordenadas apropiadamente. No puede decir, bueno, para A sub 0 esta es la coordenada, porque también hay otro más. De hecho, aquí hay una infinidad de puntos que van a satisfacer la condición de Gauge. Entonces, teniendo presente eso, lo que uno hace es trasladar todos los cálculos, fijar un Gauge, cualquiera que sea arbitrariamente, y trabajar en estas coordenadas de acá. Una vez que uno trabaja en un sistema de coordenadas, lo hace geométrico, lo generaliza a todo el espacio por los argumentos con un argumento de partición de unidad, que es el que usualmente se usa en geometría diferencial para definir las cosas de manera global. Entonces, la parte esencial, lo que nos interesa, tomar derivadas, campos vectoriales. Entonces, igual, ¿cómo es un campo vectorial acá? En principio, un vector tangente a un punto A en este espacio de configuraciones Gauge. Simplemente yo, una vez que tengo fijado el Gauge,
que va a ser mi sistema de coordenadas, hago un levantamiento horizontal de este vector, y este vector de aquí va a ser sus coordenadas. Este vector B chiquito va a representar las coordenadas de B grande. Entonces, ahí va la idea, que la usa la gente que trabaja en este tipo de espacios. Vamos a fijar una métrica riemanniana en A. Y con la métrica riemanniana de A, inducimos una métrica en el espacio A partido G, haciendo push forward. Mandamos los vectores horizontalmente arriba les hacemos producto escalar, medimos, calculamos derivadas y de ahí los mandamos abajo otra vez. Esa es la estrategia, la vieja confiable. Entonces, bien, los detalles ahí son más engorrosos, hay más justificaciones, que las pueden ver en el paper que está próximo a salir. Pero en fin, en esto les pido que hagan un acto de fe porque es así, pero demostrarlo es un poco laborioso. El espacio tangente a una conexión en el espacio de conexiones va a ser simplemente formas diferenciables. Y este espacio, como ya les dije, es un subespacio de las cosas que son L cuadrado integrables. Entonces, en este espacio yo tranquilamente puedo hacer operar el operador QW-1, W inverso. Va a estar bien definido este operador esta función como es acotada, el operador es acotado, el punto es positivo definido, entonces me define tranquilamente un producto escalar en ese espacio tangente. Más aún, si yo considero la familia de todos estos productos escalares que he definido, gracias a que la teoría de los operadores diferenciables me asegura que cada uno de ellos depende suavemente en la conexión, esto define una métrica riemanniana en A, justo lo que necesitamos. Y con eso definimos la métrica riemanniana en el espacio AG, simplemente haciendo push forward. Entonces hacemos, si estos son vectores tangentes en el espacio AG, hago levantamientos horizontales y a los levantamientos horizontales simplemente les calculo la métrica, que va a estar escrita por la métrica de arriba. Entonces con eso ya tenemos listo, definida la métrica, estamos todo bien. El siguiente paso es hacer esto compatible con la fijación de gauge, escribir esta métrica que está definida de manera general, ya escribirla en coordenadas, hacer cálculos en coordenadas, calcularse los símbolos del bichevita en coordenadas, que va a surgir ahí hartos operadores de FAT y Popov regularizados con este operador W y con muchas otras cosas más. Y ya, eso es harta cosa técnica. Entonces, en ese sentido, no pretendo aburrirles un poco con esos detalles. Pero aquí viene la parte interesante. Si ustedes se fijan, esta métrica tiene aquí un signito lambda. ¿Por qué tiene eso? Significa que esta métrica depende de la escala de energía. Por lo tanto, o de la escala de momentum, como lo estén modelando. Significa que a medida que esta escala se mueva, la métrica se va a modificar. Y si la métrica se modifica, la geometría del espacio de configuraciones se modifica. Entonces, la consecuencia de esto es que el acto de renormalizar la teoría y consecuentemente pasarme al flujo de renormalización no solo modifica la descripción efectiva de la teoría, sino que está modificando el espacio donde viven los campos, está modificando su geometría. Entonces, la geometría y la renormalización, lo que este modelo que quizás no tan accidentalmente llegué, en realidad es una cosa dinámica, están interactuando entre los dos. En efecto, lo que presumieron en el 2023 y que más o menos va concordando con mis cálculos es que en el régimen V, la geometría del espacio de configuraciones luce regular. Y conforme voy moviéndome de escala de energía, esa geometría se va volviendo más irregular, más difícil. Y estas campanitas que ven acá, en principio serían la función de partición en el V, la función de partición en la transición de fase y la función de partición en el límite infrarrojo. Entonces, es una visión dinámica en la que, conforme avanza en el flujo de renormalización, no solo que se va modificando desde la perspectiva de Wagner-Morris la distribución de probabilidad que determina las propiedades de la teoría, sino que el espacio en sí va modificándose junto con la distribución, con la descripción efectiva de la teoría. Y lo que estoy tratando de indagar es qué tan complejo es ese límite de allá, porque ahí las cosas se ponen muy,
muy complicadas, la geometría es más irregular y estoy investigando eso es ongoing work. Listo. Dicho eso, tenemos que modificar las ecuaciones. Entonces, ahora, este igual es un trabajo largo, pero vamos a reemplazar todas la ecuación de Morris, las ecuaciones, las derivadas eh, funcionales por derivadas funcionales covariantes, que es lo que hemos hecho acá. Y en este caso esto va a ser el laplaciano, pero de la métrica G, el gradiente con la métrica G en el espacio de configuraciones. Y lo que surge acá de cosa adicional es este funcional escalar phi sub lambda. Este funcional escalar phi sub lambda surge de esto de acá, esta última línea que ven en el slide, y surge porque esto describe cómo cambia la forma, el volumen de la variedad, en este caso del espacio de configuraciones. Está describiendo cómo cambia la forma de volumen riemanniano. Entonces, este es un término extra que surge únicamente porque el flujo de renormalización afecta a la geometría y viceversa. Entonces, esto no había, esto es un resultado nuevo porque no se conocía que efectivamente el volumen de esta variedad iba a cambiar con el flujo de renormalización. En particular, si nosotros vemos esto como una ecuación de convección difusión, este término puede tener una interpretación muy interesante desde el punto de vista de la teoría de la información. Si nosotros nos sujetamos nuevamente a nuestro principio de que la función de partición se cumpla, entonces voy a obtener esta ecuación de aquí. El último término surge por el cambio en la medida de volumen. Y nuevamente me paso a mi lenguaje probabilista, divido por la función de partición a la acción efectiva para obtener una distribución de probabilidad y obtengo esta ecuación de continuidad. Esta es igual que la ecuación de conservación de base, excepto por este término que vemos aquí. Este término es adicional. Y lo que me está diciendo como desde el punto de vista de teoría de la información es que si esto es positivo, en algún sentido estoy ganando información. Y si es negativo, es un sumidero, estoy perdiendo información. Entonces, también ofrece una perspectiva nueva de la renormalización, porque te está diciendo, dependiendo del signo de esto, cómo vaya fluctuando. Uno está ganando o perdiendo grados de libertad, que es justamente lo que esperamos al hacer renormalización. Dígame un minuto, pues vamos bien, entonces. Entonces, esto es lo que les decía. Justamente si ese factor escalar es positivo, esa distribución de probabilidad va a ganar, vamos a perder incertidumbre y cuando es negativo va a haber mayor incertidumbre. Y todo esto, como les dije, tiene ese trasfondo geométrico por detrás. O sea, no solo evoluciona la descripción efectiva de la teoría, sino también el espacio y tienen un interplay entre ellos. Entonces, eso es esencialmente lo que estoy descubriendo. Y los cálculos en los que me están rebanando los pocos cabellos que me quedan es esencialmente calcular la curvatura de Ricci, porque como vieron es una ecuación que está descrita con el Laplaciano, está en la clase de trazo. Entonces, debo calcular la curvatura de Ricci para analizar bien el efecto de la curvatura respecto al flujo de renormalización. Entonces, es un trabajo en camino. Una de las cosas sorprendentes de este esquema es que usualmente el operador laplaciano requiere regularización adicional cuando uno trabaja con la métrica L2 usual. Pero con la métrica que yo propongo ya no hay que regularizar nada porque el CADA va ingresando directamente en todo lo que depende de la métrica, las derivadas covariantes, el laplaciano, los tensores de curvatura, automáticamente se van impregnando de los operadores CUDOF, entonces casi que la regularización sale automática. Entonces, espero que lo mismo suceda con el tensor de Ricci, que se regularice como se regularizó el laplaciano. Respecto a las funciones beta, que ya es el resultado un poco más ligado a cosas experimentales, que son las que interesan al final del día. En el esquema de Morris se desarrolla una diagramática, estilo diagramas de Feynman muy interesante de todo esto, entonces básicamente tengo que extender esa diagramática considerando los términos que mi ecuación agrega por el cambio de volumen de la variedad y por símbolos de Levi-Civita. Eso también trabajo en marcha. Y si la suerte me acompaña, a ver si logro darle al límite infrarrojo, a ver qué encuentro ahí.
referencias y full gracias por su tiempo, amigos. Creo que para las preguntas cortitas. Una pregunta. Me quedó algo confuso un poco relacionado a lo que dijiste al inicio cuando mencionaste que había un trabajo del 2023 donde estaba relacionado con la curvatura de Ricci. Pero o sea, yo me estaba confundiendo con la curvatura con el F1, que es la curvatura del fibrado principal, ¿no? Ya, pero la curvatura de Ricci en ese caso... Es la curvatura no del fibrado principal donde escribes la teoría de Gage, sino el fibrado principal, que no sé, ¿hay marcadores? Con plumón. Sí. Lo que pasa es que tú agarras, en este caso va a ser R4, el espacio base, un fibrado principal P y un grupo de simetría que va a ser SUN, ¿no es cierto? Entonces, este es el fibrado principal. Si tú agarras una conexión acá, esta conexión va a tener asociada un tensor de curvatura, F1U, ¿ya? Pero no estamos considerando este fibrado como tal, sino este de acá. El fibrado que se te genera cuando coges las transformaciones de Gauge, que son funciones. Una transformación de Gauge es básicamente una función que va de R4 en este caso al grupo de simetría SUN. Entonces, todas las funciones diferenciables de esta forma hacen este grupo de simetría. Todas las conexiones que pueden vivir acá hacen el espacio de las conexiones. Y esto actúa libremente en este espacio de acá y me genera un espacio cociente con las clases de equivalencia. Entonces, la curvatura de Ricci de la que yo te hablo es de este espacio. Es una curvatura en un espacio de dimensión infinita. No es Ricci de acá. Es lo que llamaste el espacio de configuraciones. Sí, este es el verdadero espacio de configuraciones Gauge, porque aquí ya quitas las redundancias Gauge y cobra sentido Faddeev-Popov y todo lo que hace. Entonces, es aquí, es en una variedad de dimensión infinita. No hay nada finito ahí. Entonces, por eso los desafíos surgen. Muy buena consulta. Pero si tengo una pregunta, ¿no? O sea que yo tengo dos preguntas en realidad, pero una es sobre esto, sobre la última parte, el hecho de que tenga intensidad de probabilidad mayor a 1, o sea, ¿cómo se... No me queda todo claro qué significa? No era la densidad de probabilidad, sino ese factor escalar. Lo que sucede es que en este caso vamos a tener una ecuación de transporte. Si tú le escribes mejor esa ecuación, es básicamente como que tuvieras esto de aquí, divergencia de un vector por la densidad. Entonces, tú sabes que esta es una ecuación de conservación de masa, ¿no es cierto? Pero si tú le agregas acá algún campo, ¿qué es lo que pasa acá? Claro, pero... Este campo de aquí es el que va a ser fuente o va a ser sumidero. Pero no, la distribución de probabilidad va a integrar uno. Siempre va a integrar 1, a pesar de que tenga, digamos... Sí, el sumidero al final es como que en el proceso va ganando, va subiendo, lo va a distorsionar, esta densidad va a cambiar con el cambio de T, en este caso sería el cambio de escala de energía, va a cambiar, y este proceso, y este término aquí, lo que me está diciendo está ganando o está perdiendo grados de libertad, que al final es lo que uno hace cuando renormaliza. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. A mí me sorprendió este término, o sea, yo no me lo esperaba, se me salió. De todas maneras. Sí, entonces no. No se está violando unitariedad entonces, por eso. No, de hecho, la ecuación, si tú la ves así, en principio es lineal, entonces hasta tiene unicidad. Entonces, es lineal en B, en rojo. Y bueno, si el término B tiene no linealidad, puede que exista, puede que las cosas se te salgan, que ya no tengas unicidad en las soluciones de esta ecuación. Pero al menos lo que usualmente sucede es que estás trabajando generalmente en una vecindad y eso define un borde que se conoce en este contexto como el horizonte de Gribov, y entonces ya tienes condiciones de borde y con eso puedes tratar de ver si tienes unicidad en general. Pero como estas son ecuaciones en dimensión infinita, esas preguntas son súper delicadas, entonces
Las respuestas que te doy son más a un nivel más como heurístico, como trasladando lo que se conoce del caso de dimensión finita al infinito. Pero en general no siempre es así, entonces aquí puede haber muchas sorpresas, muchos retos. Entonces, lo que rescato es más o menos el significado de los términos que van saliendo en la construcción. Y de ahí es el modelo que estoy proponiendo, pero como les digo, puede que le da el clavo y eureka, o puede que la conclusión sean, amigos, esto no funciona, yo fui por ahí, no hay que hacerlo esto. O puede que sí, que sea el camino correcto. Pero eso, el tiempo lo dirá. Una pregunta. Ese último término, como para entender bien, es como sería análogo como a variar el raíz de menos g. Por ejemplo, en una geometría riemanniana usual, Mm. sería como análogo Eh, a variar el jacobiano, ¿cómo se llama? El raíz de menos g. creo que sí, sí te entiendo bien, pero no estoy seguro si te entiendo bien la idea. Pero velo más o menos como una ecuación de un flujo que está atravesando una región en un espacio dado. Entonces lo que te está diciendo eso es que por momentos va a O sea, aumentar. por la fórmula que mostraste en delante parece que era como, no sé si era como análogo cuando uno haría la acción de la gravedad de Ricci, que tenga el radio de menos g por Ricci. Cuando uno veía el radio de menos g, Ya te entendí, ya. Esa es otra cosa en las que estoy trabajando. Lo que pasa es que si tú te fijas en esto, tiene mucho la pinta de un flujo de Ricci. Tiene altísimo la pinta de un flujo de Ricci. O sea, el flujo de Ricci va así, es derivada de t de g y j igual a menos 2 r y j con la curvatura de Ricci. Y cuando Perelman hace su trabajo, también le agrega una ecuación de campo escalar para estudiar justamente este flujo geométrico. Entonces ahí mete una función extra phi, y esto es igual a, si mal no recuerdo, y al cuadrado más, creo que era Ricci, la curvatura escalar, algo así. Entonces, sí, una de las cosas que estoy investigando es ver si este término de aquí más o menos se corresponde con este término de acá y me da la curvatura escalar. Porque si eso pasaría, significa que estoy en presencia de un flujo de Ricci y sería una cosa para mí espectacular, porque el flujo de Ricci aparece hasta en teoría de cuerdas y ahorita estaría viendo lo que sale hasta en QCD. Pero eso es bajo investigación, estoy sobre la marcha. Y la geometría tiene dimensión infinita, entonces, ¿cómo uno sabe que va a converger? Por ejemplo, si yo quiero calcular, no sé, cualquier cosa en un espacio de dimensión infinita, tendría Sí. que saber, aunque sea, por ejemplo, que converja el resultado. Exactamente. En dimensión infinita, esas cuestiones son más difíciles, entonces están en desarrollo. Entonces, lo que la gente usualmente hace cuando trabaja en esas variedades es tomar los casos de dimensión infinita y tratar de extenderlos lo más que se pueda. Particularmente cuando tienes una variedad de Hilbert, ahí las variedades tienen una cosa que se llama métrica riemanniana fuerte, entonces se comporta casi igual que una variedad de dimensión infinita y puedes asegurar convergencia. En este caso no es de Hilbert, es una variedad de Frechet. Entonces tienes menos cosas. Entonces, las cuestiones de unicidad y existencia y unicidad son más difíciles, porque puede existir, pero no ser única, o no existir ni siquiera. Pero en este caso, al menos localmente, sí puedes demostrar existencia, pero ya globalmente es más difícil. ¿Tiene simetría esa geometría? ¿Alguna simetría? No sé. Claro, por supuesto, toda esta simetría de aquí, todita esta, todas las... Como interpretarlo como algo más geométrico, por ejemplo, tiene una variedad de rimas, me imagino que hay una métrica con Sí. X. Claro, de hecho, la métrica que yo propongo justamente, bueno, yo le pongo... Y quizás tenga como alguna simetría, como una esfera, no sé, simetría esférica o algo sencillo. Es que es dimensión infinita, o sea, el grupo de simetría, o sea, lo que lo va a dejar invariante son estas transformaciones gauge y son campos así de grandes. Entonces no es como hacerle una rotación nomás. O sea, con cada punto en X lo va cambiando, entonces es más general aún. Entonces sería bueno como verle una esfera o algo así interesante, pero no. Ahora, ¿en qué caso eso sí sucede? Porque sí puede pasar. Cuando trabajas con instantones, ¿no? Había un profe que era full amante de los instantones, ahora el profe Corral, pero cuando trabajas con instantones, este espacio de aquí es de dimensión 5, se reduce altísimo. Aún así, el grupo de transformaciones gauge es grande, pero ya esto de aquí, esto luce muy parecido a R5. Entonces, ahí esas nociones topológicas de ver si actúa como una esfera cobran un poco más de sentido. Pero es un caso particular de los instantones.
En el caso en el que yo estoy es un poco más general porque estoy agarrando todas las conexiones, no solo instantáneos. Los instantáneos sean como una región chiquita y puede que den información o no. Entonces, pero es eso.